2 minutos máximo, por la nación de Colombia. Estamos pasando momentos únicos, cruciales, donde se va a definir qué va a pasar los próximos 4 años con la nación. Y nosotros, como hijos de Dios, somos llamados a bendecir la tierra donde estamos, ¿verdad? ¿Quién dice amén? Entonces, ahí con su corazón, sus ojitos cerrados, bendiga Colombia. Si va a orar en lengua, si va a orar normal, empieza a bendecir a Colombia ahí. Empieza a bendecir la tierra, los frutos, las ciudades, el ambiente, el transporte. Bendiga toda Colombia en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, las personas que habitan la capital, el occidente, el sur, el norte, Señor, de este territorio, Padre amado. Confiamos, Señor, que tu presencia nunca nos abandonará. Y de ese pozo, Señor, saldremos victoriosos, Señor, en el nombre de Jesús. Ore ahí, ore, fervientemente por Colombia, como con urgencia, como con esa necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En tus manos colocamos Colombia, Señor. Bendecimos a Colombia, Padre amado. Tú eres el principio, Señor, el fin de esta nación. El alfa y el omega, Señor, de esta nación. Gracias, Señor. Pon un manto, Señor, que cubra, Señor, la nación. Baña, Señor, con tu santa sangre esta nación. Te anhelamos, Señor. No podemos vivir sin ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y damos un aplauso al Señor, porque el Señor va a hacer cosa grande con esta nación. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Sí, pastora? ¿Será? No lo escucho como con mucho ánimo, no sé. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien, esa es la actitud. Hoy el Señor me está ministrando una palabra desde el día martes que quiero compartir con ustedes, y es de José el Soñador. ¿Cuántos conocen la historia de José el Soñador? Una historia muy bonita. Por eso le puse esta prédica, Corazón Valiente. Porque no importa, iglesia, lo que estemos pasando, no importa lo que se atraviese, no importa si el enemigo viene, no importa la situación que venga, Dios te va a llevar a cumplir ese sueño. ¿Cuántos dicen amén? Yo busqué el significado de un sueño en Dios. El significado de un sueño en Dios dice: pueden ser ventanas al corazón de Dios, atisbos del futuro, poderosos mensajes de guía o incluso advertencias para evitar el peligro. No se trata de una creencia supersticiosa en la interpretación de los sueños, sino más bien de una reflexión profunda sobre cómo Dios podría usar este singular medio para hablar con sus hijos. ¿Cuántos consideran que son hijos de Dios? Entonces, quiero hacerles una pequeña introducción de José, hijo de Jacob. Dice la Biblia que era el hijo más amado de Jacob porque le nació en su vejez. Era como el toñeco, por decirlo así, ¿sí? Siendo el más amado, dice la Biblia que Jacob le hizo una túnica colorida, ¿sí? Como de diversos colores. Y acompáñenme a Génesis 37, versículo 4. Génesis 37, versículo 4 dice: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron más todavía a causa de los sueños y sus palabras. Entonces quedémonos ahí un momentito. No todos van a celebrar tu sueño, pero esto no quiere decir que en el proceso tus sueños no valgan la pena en Dios. A José tiene estos dos sueños donde sus hermanos, sus familiares, le tenían mucha rabia, ¿sí? Porque tenía como, digamos, esos sueños en el futuro donde Dios lo iba a colocar, ¿sí? Pero Dios, dándole esos sueños, no le dijo qué proceso iba a pasar para llegar allá. Entonces Dios te dice, o Dios te da esos sueños a donde tú vas a llegar en el futuro, pero Dios no te dice qué proceso vas a pasar para llegar allá. Qué interesante, ¿sí? Y dice la Biblia que soñó aún otro sueño José y se lo contó, se lo volvió a contar a sus hermanos diciendo, ese es versículo 9. He aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre, a Jacob, y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Le pregunta Jacob. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 12 dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Versículo 13 dice, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió, heme aquí. Versículo 14 dice, Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Lo halló un hombre. Bueno, para hacer un resumen, lo halló este hombre que andaba como errante por el campo. Y les dijo, José les pregunta, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Y esta persona les dijo, aquel hombre respondió, versículo 17, ya se han ido de aquí y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y hacemos ahí un stop. Fíjense la situación en la que estaba José. José estaba tranquilo. La palabra dice que Dios le dio dos sueños, ¿sí? Y es a donde él lo iba a llevar en un futuro. Él no sabía qué estaba pasando. Él de pronto estaba dolido porque sus familiares cogieron rabia, cogieron envidia y aborrecían a su hermano José. De hecho, la palabra dice que también lo odiaban porque era el hijo más amado. Siendo así que Jacob le regaló una túnica de colores. Entonces quiero decirte que las personas van a tener en el futuro, cuando Dios te tenga donde colocó esos sueños, van a tener que creer que la gloria de Dios es grande sobre tu vida. Siempre lo fue. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, continuamos, que en versículo 19, dijeron el uno al otro, los hermanos, he aquí que viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle
y echémosles en una cisterna. Una cisterna es era como un hueco ahí en el piso, ¿sí? Como un pozo. Y dice, ahora pues, venid, sí, y iremos, ahora pues, versículo 20, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Imagínense la maldad con la que estaban conspirando sus mismos familiares. Dice, versículo 21, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, échenlo o echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por liberarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Bueno, para resumir la historia, dice que ellos echaron a José a la cisterna porque Rubén le dijo que no lo mataran. Luego de esto venían pasando por el camino unos ismaelitas y iban hacia Egipto. El rumbo de ellos era hacia Egipto. Perdón. Y luego, entre todos los hermanos, empiezan a decir, mejor vendamos a José a los ismaelitas y que se lo lleven a Egipto como esclavo. Resulta que ellos conspiran en eso y lo hacen así. Le venden a los ismaelitas que iban pasando a José como un esclavo para llevárselo a Egipto. Entonces dice la palabra de Dios que se lo entregan a Potifar. Potifar era un oficial de alto rango de Faraón de Egipto, ¿sí? Y estos muchachos llegan, más adelante en la historia, llegan a donde está Jacob y Jacob les pregunta dónde está José y con la túnica de colores agarraron un cabrito, lo sacrifican y la llenan toda de sangre y dice, no papá, se lo comió una mala bestia en el campo. Y dice que Jacob rasgó sus vestiduras y se puso triste y Jacob se la pasaba triste. Pero fíjense que en el proceso José siempre estuvo con el Señor, o el Señor siempre estuvo con José. Dice pues en versículo 39:1, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José. Yo lo quiero decir esta mañana, no importa por lo que usted pase, el Señor en cada momento va a estar con usted. ¿Cuántos dicen amén? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo a la casa del egipcio a causa de José. Imagínense lo maravilloso de estar con la presencia del Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dice la palabra que la bendición de Dios, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Esto era de Potifar. Pero por causa de José le iba muy bien. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba cosa alguna sino del pan que comía. Imagínense la responsabilidad que tenía José, que solamente Potifar se preocupaba por el pan que comía. Y José, dice la palabra, era de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después, dígale al que está a su lado, aconteció después que la mujer de su amo puso sus ojos en José. La Biblia no dice el nombre, pero como el general se llama Potifar, coloquialmente vamos a ponerle la Poti.
Entonces, la Poti puso sus ojos sobre José, porque dice que era un varón apuesto y de hermoso semblante. Y dice, duerme conmigo, le dice la Poti a José. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, miren, esto es tan importante, la integridad que tenía José con el Señor. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo de este grande mal y pecaría contra Dios? Resumiendo la historia, dice que un día estaban solos y vuelve la Poti, soñaba con José, y se le aparece nuevamente y le dice, ven, o sea, tenía deseos carnales sobre José, quería acostarse con José. Y tremendo porque la integridad que reconocemos nosotros, las mujeres, los varones de Dios, que estamos y vivimos su palabra, sabemos que un momento así nos daña todo, absolutamente todo. El sueño que Dios le había dado, él lo estaba guardando, lo estaba respetando, ¿sí? Porque él, aunque estuviera pasando eso, que era un esclavo en Egipto, le estaba yendo bien, pero él sabía que ese no era su final, sino el final eran los sueños que Dios le había dado anteriormente, ¿sí? Dice la palabra que esta mujer enfurecida coge las vestiduras de José y él sale corriendo y rasga la vestidura y queda como con un pedazo de su ropa, ¿sí? Y empezó a gritar, ayúdenme, José me quería violar. José se quiere acostar conmigo. Y dice que fueron unos generales y angustiados todos, desesperados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Poti, cuéntanos. Y Poti, atrevida ella, llega a Potifar y le comenta que José quería estar con ella y era él el quien quería violarla. Entonces dice en Génesis 39, versículo 10, hablando José o hablando ella a José cada día, no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Sí, aconteció un día que entró en su casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa de los que estaba allí. Ya pasamos por esa parte. Entonces, permítanme un segundo. Sí, versículo 15, 39, 15. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa, Potifar. Versículo 17 dice, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo que tú tienes, el siervo hebreo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel. ¿Cómo les parece hasta ahí la historia? Ha pasado José por problemas, ¿no? Le estaba yendo bien en el campo con su papá, vivía tranquilo, apacentaba las ovejas y sus hermanos le aborrecían. Y sus hermanos lo vendieron como un esclavo. Mas sin embargo, en Egipto, él siendo esclavo le iba bien. Era como la mano derecha de Potifar. Lo único que no tenía derecho era a su mujer. Y la mujer, la Poti, mire cómo le salió a José. Quiero decirte, iglesia, con esto que van a venir ciertas situaciones o de pronto estés pasando
ciertas situaciones en tu vida, pero eso no determina el futuro. Es un proceso para que tú te mantengas íntegro en tu corazón, para que cuando llegues a la palabra que Dios te dio, a los sueños que Dios te dio, tú digas, valió la pena. Ese proceso no te va a matar, ese proceso no te va a herir, ese proceso te va a ayudar, ese proceso va a salir lo mejor de ti en ese proceso. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Vamos a darle un aplauso al Señor por esa palabra. Dice la palabra que José, aún pasando todas estas cosas, Potifar lo encarcela, le creyó a su mujer, haciendo quedar mal a José. En todo Egipto se regó ese tema y dice que José tenía mala fama. Mas sin embargo, el don de José era interpretar sueños. ¿Sí? Aconteció después, versículo 40, Génesis 40, de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y lo puso en una presión. Y dice que ambos tuvieron un sueño, pero fíjese, lo impresionante aquí es que donde Dios puso a José, Dios puso al copero y al panadero, porque los encierran en la misma celda. Yo me imagino que eso habían miles de celdas, pero ¿por qué ahí? Les pregunto a ustedes, ¿Dios estaba obrando o no estaba obrando en la vida de José? Necesitaba José interpretar esos sueños que Dios había dado al copero y al panadero, para que así en el futuro ya vamos a ver, ya vamos a ir para allá. Pero quiero decirles, Dios te va a empezar a rodear de personas que tú de pronto ni conoces, que vas a tener que ayudar. Porque cuando tú ayudas, dice la palabra que el proceso puede encerrar tu cuerpo, pero jamás va a encerrar lo que Dios depositó en ti. La iglesia está un poco dormida, voy a repetirlo. El proceso puede encerrar tu cuerpo, pero jamás va a encerrar el propósito que Dios depositó en ti. Ahí vamos. Disculpen. El panadero tiene un sueño y su final es muerte. José le interpreta el sueño. El copero tiene un sueño y va hacia Faraón nuevamente. Y José le dice al copero, acuérdate pues de mí. Ese es Génesis 40, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. ¿Adivinen qué pasó? Se olvidó de José el copero. La palabra dice, lean esa historia, es muy bonita la historia de José. Dice, pasaron 2 años, pero en esos 2 años José estaba evolucionando, siendo íntegro, siendo fiel, preparándose para lo que Dios tenía. Y lo interesante es que si seguimos allá, en el futuro, José dice que interpreta un sueño al faraón. ¿Quién pone la demanda? Dios. Le pone un sueño a faraón. El único en Egipto que tenía el don de interpretar sueños era José. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor te va a llevar, te va a prosperar. Ese es el final de todos nosotros. Nosotros tenemos que ser, la tarea de nosotros es ser íntegro
ser fieles, creer, permanecer. Les cuento un testimonio. Yo no, pues la misericordia de Dios es grande, no tenía por qué haber estado predicando de pronto el día de hoy, ¿sí? No por algo malo, o bueno, sí puede ser algo malo, pero digamos, la actitud me ha cambiado mucho desde que sigo al Señor. El mismo martes que el pastor Samuel me llama, tuve una entrevista, una muy buena entrevista, y fui a exámenes médicos. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos exámenes médicos, uno tiene un pie dentro y otro afuera en la empresa, ¿sí o no? Y yo ahí estaba orando y con la alabanza en la casa y mejor dicho, estaba gritando y muy gozoso. El filtro de inglés, bien. Y luego tocó hacer otro filtro y solamente me llegó un correo que decía, gracias por tu talento, no sé qué, pero ahora no vamos a considerarte, sino que vamos a considerar a otra persona con más talento. Y yo como que, ¿what? ¿En serio? Y el pastor me llama desesperadamente y yo le digo a mi esposa, amor, ¿será que algo pasó? Pero el pastor no me llama así. Me pareció extraño y yo no, y le contesté, estaba en una clase y el pastor me dijo, mijito, alístese, que va a predicar el domingo. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo así, Señor? No puede ser. Pero yo hablando con el Señor digo, precisamente hoy, de todos los días del año me pasó eso. Yo dije, bueno, amor, tenemos para esto, no sé qué. Empezamos a sacar cuentas y yo dije, no, pues ahí fue. Y no fue. Pero seguimos siendo fieles, seguimos siendo íntegros, seguimos permaneciendo, seguimos sirviendo. Yo no sé, iglesia, pero usted debería estar aplaudiendo y confiando en el Señor, de que el Señor va a llevarlo donde el Señor le dio esos sueños. ¿Cuántos dicen amén? Nada ni nadie, escúcheme bien, iglesia, nada ni nadie va a hacer que se detenga el propósito de Dios en tu vida, en la de tus hijos, en tu empresa, en tu negocio y en lo que Dios tiene para ti. ¿Sí lo cree? Yo lo creo fervientemente, no importa lo que pase. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aconteció, versículo 41, que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. 41:2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y en juntas de carne. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y en juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó el faraón. Luego dice la palabra que se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Versículo 7 dice, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió más adelante en la historia que Faraón se desespera y en Egipto llamó a mago, a brujo, y nadie le interpretó el sueño a Faraón. Les comenté que pasaron 2 años y el copero se olvidó de Faraón. Imaginen qué pasó. El copero dice, uy, conozco a alguien que interpreta sueños.
Qué linda es la presencia del Señor. Qué linda es la presencia del Señor. Gracias, Padre. Faraón mandó a llamar a José y le dicen: José, afeítate la barba, cámbiate de ropa, cambia el rostro. Yo no sé lo que va a acontecer, pero Faraón quiere hablar con usted. Así va a ser Dios contigo. Puede que estés sufriendo, puede que estés llorando, pero Dios no te va a dejar en el pozo. Dios te va a colocar donde Él te dijo que te iba a poner. Hay que creer que viene el templo. Hay que creer que los pastores son sanos, que sus sueños se cumplen, que mis sueños se cumplen. Dios no te va a dejar en el lugar donde estás. Dios te va a llevar donde Él te dijo que te iba a llevar. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo bello que es el Señor. Y dice, lo quiero resumir con mis propias palabras. Dice: Dios 7 años atrás estaba preparando un gobernador. Los sueños significaban, las vacas gordas, bellas, significaban 7 años de prosperidad. Y las otras vacas feas representaban, que se comían a las bonitas, 7 años de escasez. ¿Cómo es posible que un niño de 17 años que apacentaba ovejas, Dios le dio el sueño de que algún día iba a ser gobernador? Pero pasó el tiempo. Tuvo que pasar un proceso. Todo sueño tiene un proceso. Y es que de pronto José tenía en su corazón rabia para con sus hermanos, sus familiares. Todas esas situaciones que había pasado. Pero Dios lo formó, Dios lo guió, Dios le enseñó, Dios lo mejoró, Dios lo evolucionó. Hasta que un día llega con Faraón. Faraón era como el presidente de Colombia, por decir. Y dice estas palabras que escribí: el odio nos conecta al pasado, pero el perdón te conecta al propósito. Dios ya sabía la fase de Faraón, la fase de la colecta, la fase de hambre. 7 años de hambre. Nadie pasó hambre, porque Dios 7 años antes había encerrado a un hombre en una celda para enseñarle a ministrar lo que Dios le iba a poner en su mano. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios necesitaba una persona que administrara en medio de la crisis y perdonara a sus hermanos, porque lo que te va a colocar Dios en tus manos tienes que administrarlo. No pidas sueños naturales, pide sueños sobrenaturales. Ya deja de pensar en el mí. Yo quiero, no. Yo quiero para ayudar. Yo quiero para ayudar al templo. Yo quiero para ayudar a las personas. Yo quiero para ayudar a las familias. Yo quiero para ayudar a mis pastores, inclusive a otras naciones. Nunca te cierres a lo que Dios tiene preparado para ti. Nunca lo hagas, porque tú tienes un sueño, pero Dios tiene otro mayor. Tú tienes un sueño, pero Dios tiene otro mayor. Tú tienes un sueño, pero Dios tiene mayores cosas que va a hacer contigo. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Faraón hizo mano derecha a José. Y en un momento todo cambia así. Por eso en el proceso, mediante el proceso, vuelvo y lo repito, hay que guardar nuestra integridad, nuestra fe, seguir siendo fieles. No importa lo que pase, no importa lo que usted esté pasando. Dios, así como estuvo en todo el proceso de José, va a estar contigo. Yo dije, Dios va a estar contigo. Dios va a estar contigo. ¿Usted lo cree? Diga un amén. Y llamó Faraón el nombre de José
Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potífera, esa es otra, esa no es la Poti, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En un momento más adelante, la palabra dice que José manda a buscar a sus hermanos. ¿Cómo le parece? Teniendo el poder para vengarse de todos ellos, José decide ¿qué? Perdonar. Y vuelvo y te digo, el perdón rompe cadenas generacionales. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero tienen que aplaudir, iglesia. Dios trabaja en silencio. José interpreta sueños y aún así fue olvidado por el hombre, mas nunca por Dios. Dios nunca te olvida. No sé cuántas veces he dicho, no importa lo que estés pasando, puedes ser olvidado por el hombre, pero nunca, jamás por Dios. Dice, hay temporadas donde parece que nadie recuerda tu esfuerzo y te abates, pero el tiempo de Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios nunca llega tarde. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Aunque los hombres te olviden, Dios nunca, jamás pierde tu nombre. José tuvo el poder. La verdadera valentía no está en destruir los enemigos, sino sanar el corazón. Esa es una palabra muy bonita. Qué bella es la presencia del Señor. 7 años de mucha comida, 7 años de mucha hambre. Pero 7 años antes, Dios había levantado a una persona para que administrara todas las riquezas de una nación. Por eso les dije al principio, ¿es usted una persona de un corazón valiente? ¿Se considera usted una persona de corazón valiente? Dios lo va a poner a gobernar, a ayudar aquí en Colombia. No tenemos que pedir por otras naciones. Esta nación es de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esta nación es del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor va a poner corazones valientes en esta nación? ¿Cuántos creen que vamos a ir a ayudar a personas en sus casas a predicar, a sanar, a salvar mediante el nombre de Jesús en esta nación? Cuando habremos sanado esta nación, ya usted tiene el ok. Pero primero tenemos que empezar por esta nación. Me parece egoísta que digamos no, de las naciones. Sí, está bien, Dios lo puede hacer, porque Él lo puede hacer todo. Pero me parece mejor que digamos, vamos primero por Colombia. Vamos primero por Colombia y después a donde Dios diga que vamos a ir. Pero vamos primero por nuestra tierra, por el norte, por el sur, por el este, el oeste, por las personas del barrio, por las personas también del norte, por esas personas que están necesitadas de Dios. Quiero decirles un pequeño testimonio que tengo. Estaba en el trabajo el día viernes, estaba hablando con una persona atea. Esta persona, el espíritu me mostró que era una persona muy dolida. Por cuestiones de respeto no le quise preguntar, pero ya el espíritu me estaba diciendo. Y le empecé a hablar de Dios. Y él filosofando conmigo, pero yo con Dios. Él en la ciencia y yo con Dios. Ok, ¿cuál creen que ganó? Ganó Dios. Siempre gana Dios. Pero me parece increíble porque acuérdense que yo le dije el martes que tuve una oferta laboral muy buena.
Pero entonces yo allá me pongo a hablar con la gente del Señor y yo digo: Señor, me mandaste a predicarle a estas personas. Ya te descubrí. Dios te va a poner en lugares que quizás no son lo que quieres tú ahora. En un futuro lo va a hacer, pero en el lugar donde estás ahora tienes que ayudar a personas. Así como José ayudó al copero 2 años, el copero se olvidó, pero terminó recordando lo que Dios había depositado en José. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Dios te va a poner una demanda. Dios te va a poner una demanda, pero cuando estés en la posición donde Dios te va a colocar, tienes que ser un administrador fiel. Tienes que dar, tienes que ayudar, tienes que soñar. Y no sueños naturales, sino sueños sobrenaturales. Yo sé que a veces es difícil la vida cotidiana, ¿verdad? Porque siempre digo, las personas responsables, todos los que estamos acá, pagamos arriendo, pagamos servicio, la escuela de nuestros hijos, y queremos hacer otras cosas, emprender, lo que está diciendo mi esposa esta mañana. Y a veces como que no alcanza, ¿sí? Pero yo le digo a mi esposa: ¿para qué nos vamos a entristecer? ¿Qué ganamos con eso? Nada. Nos hemos venido a pie hasta la iglesia. Me recuerdo cuando él estaba más joven, en coche desde Kennedy acá por toda la ciclorruta. Yo le digo: amor, disfrutemos, porque en un momento Dios va a poner el carro y esos momentos los vamos a extrañar. Pero tienes que recordar siempre, siempre lo digo, el lugar de donde Dios te sacó para colocarte en un lugar donde Dios te va a exaltar, donde Dios te va a dar todo lo que te hacía falta, donde Dios te va a poner. Yo no sé, iglesia, pero puede decir amén. Quiero llamar a las personas que de pronto al frente, quiero que los servidores me ayuden, por favor, para que ministremos a las personas esa fe, esa integridad que se requiere para tener un corazón valiente. Quiero que pasen las personas al frente que por algún motivo hayan soñado o hayan perdido esos sueños, que ya no crean más, que digan: me es difícil llegar, me es imposible. Pero acuérdese que el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Quiero que pasen adelante sin pena, sin vergüenza. No se preocupen, acá estamos el mismo ministerio de Dios, los mismos hermanos en Dios. Pasen adelante, no les dé miedo, no les dé pena. Vamos a orar por ustedes. La pastora nos va a ayudar, los servidores nos van a ayudar. Y ahí con sus ojitos cerrados, en esa misma actitud, empieza a orar con el Señor. Empieza a decirle: Señor, revive esos sueños que tú me habías dado. Yo sé que tú demandas de mi fe, integridad. Dame las fuerzas para poder hacerlo. Pero revive esos sueños. Revive esa palabra que han pasado los años, el tiempo, y no la he visto todavía. Sigo confiando, sigo esperando y sé que tú lo vas a hacer. Señor, eres bueno, eres fiel, nunca mientes, estás al pendiente de mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estas personas que están acá al frente. Ya en un momento les van a ministrar. Adoremos al Señor. El Señor es bueno, nada te va a faltar. Un plato de comida nunca te va a faltar. No te va a faltar la finanza, no te va a faltar el empleo,
no te va a faltar la salud, porque Dios es el quien te guarda. Dios es el quien te cuida. Dios es muy bueno. Gracias, Señor, por la vida de las personas que asisten hoy a la iglesia, las personas que están en las redes. Hoy comprendemos, Señor, que tú eres bueno. Si se sabe la canción, cántela ahí. Dueño de mis días, y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo con amor y con alegría. Dueño de mis días, y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, Él volverá, soberano en poder, Él volverá. El gobierno que Él está, y vean que Él traerá en sus manos la recompensa. Él volverá, soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está, y vean que Él traerá la recompensa. Él volverá, soberano en poder, Él volverá. El gobierno en Él está, y vean que Él traerá en sus manos, y es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo. Porque importa que Él crezca, mi placer en Él. Le pido que se ponga de pie. Adore por unos minutos, aunque no haya pasado, esté al frente, esté atrás, donde quiera que esté sirviendo. Adore al Señor. Mi vida entera en Él está, y yo camino con la certeza de que Él volverá. Y es Él, por Él que estoy gastando mi vida. Vale la pena servirte, Señor. Dando todo por amor y Normita, con puedes venir. alegría. Dueño de mis días, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días.
dueño de nuestros días. Y hoy oramos por esta familia, Señor. Familia Ospino Palomino, que tú has unido, que tú has bendecido, de aquellos que tú has hablado bendición, grandeza, Señor. Y hoy oramos para que todo lo que está establecido en el reino de los cielos venga a materializarse aquí en la tierra a favor de ellos. Hoy desato en el nombre de Jesús un denuedo especial para predicar tu palabra. Hoy desato en el nombre de Jesús una nueva temporada que inicia hoy. Una nueva temporada que inicia hoy. Y hoy declaro en el nombre de Jesús sobre sus vidas, Ede, Norma, Eliet y Marcos, desatamos y declaramos que le pertenecen a Jesucristo, que el propósito que el Señor ha diseñado desde el momento en que los plantó en el vientre de sus madres se cumple ahora. Hoy clamo por la manifestación del plan original, del diseño original del cielo. Y hoy desato la palabra de Jueces 7. Y mientras predicabas, lo que el Espíritu Santo me decía era: ellos son parte de los 300 de Gedeón que yo te he levantado para ganar la victoria. Y esa palabra en Jueces 7:7 el Señor me la daba y decía: no necesitas a esos otros, necesitas a los hombres y mujeres con los que te has quedado. Y el 7 es la temporada del plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios. ¿Sabes lo que es Eliet? El plan perfecto de Dios. ¿Sabes lo que es Marcos? El plan perfecto de Dios. ¿Sabes lo que estás viviendo? Es el plan perfecto de Dios. Y hoy desato el número 7 sobre este vientre. Hoy desato el número 7 sobre esta familia. La temporada de la plenitud del propósito de Dios. La temporada de la plenitud de lo que Él dijo, de lo que Él estableció y de lo que Él ya habló. Porque el Señor no los ve como ustedes se ven, ni como el mundo los ve. El Señor los ve conforme al plan que Él trazó antes de la fundación del mundo. Y los ha apartado, dice el Señor, para que sean santos y sin mancha delante de Él, para que cumplan un propósito. Y van a ser parte de una generación de predicadores que van a restablecer la santidad en muchos lugares, que van a volver a hacer un llamado a la integridad extrema para Dios. Y el Señor les dice: así como yo he puesto sobre ustedes talentos y dones, hoy en el nombre de Jesús pongo sacerdocio. 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 Veo el pectoral del sacerdote, las 12 piedras, pero sobre todo aquello que en la cabeza dice santidad a Jehová, exclusividad para Él, solo para Él. Y muchas de las cosas que Dios ha impedido en sus vidas ha sido por causa del llamado. Muchas de las cosas que Dios ha impedido en sus vidas ha sido para que puedan mantenerse santos y exclusivos para Él. Porque hay gente alrededor que tal vez ha recibido lo que otras personas pueden pensar que son mayores bendiciones, pero la bendición, te dice el Señor, la tuya, tu porción es Jehová. Lo que yo he preparado para ti está oculto en mi corazón. El tesoro más preciado es lo que estás cultivando en el secreto. El tesoro más preciado, porque te he llevado al desierto para probarte, para hacer salir lo que había en tu corazón, pero no para dejarte allí, para a la postre hacerte bien.
Desato en el nombre de Jesús la capacidad para creer y avanzar hacia el palacio. Y hubo una temporada del pozo y hubo una temporada de la cárcel, pero también viene la del palacio. Eso es seguro. La victoria es segura. No desmayes, no desistas, nunca sueltes. Desato esa palabra sobre sus vidas. Son parte del ejército de Gedeón, de Jueces 7. Porque eso me decía el Señor: yo no te he dado muchos, pero te he dado fieles. Yo no te he dado muchos, pero te he dado fieles. Y sé que ustedes hacen parte de ese grupo, de ese equipo. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Los veo siendo ungidos con aceite para predicar. Los veo siendo enviados a lugares donde nunca pensaron que sus voces iban a ser oídas. Los veo arrodillados en un altar. Los veo siendo ungidos en el ministerio evangelístico y pastoral de esta casa. El tiempo llegará, el momento llegará, pero mientras tanto estoy formando en ustedes un corazón conforme al mío. ¿Sabes por qué la gente necesita pastores conforme a mi corazón? La gente está ávida de pastores conforme a mi corazón. Por eso la formación es difícil, pero la victoria es segura. Por eso la formación es difícil, pero la victoria es segura. Bendigo en el nombre de Jesús su entrar y su salir. Bendito es el fruto de tu vientre. Benditos tus hijos, bendita tu casa, bendita tu alacena, bendita tu nevera. Del fruto de tus manos comerás. Será bendecido el hombre que teme a Jehová. Comerá del fruto de sus manos, se alegrará. Su esposa será como una vid, sus hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Gracias, Señor. Y va a haber un tiempo, sí, me dice el Señor, sí va a haber un tiempo en el que Sara vivirá con ustedes. Sí va a haber un tiempo en el que ella vivirá con ustedes, y ustedes serán para ella padres, serán para ella casa, serán padres espirituales, pero también biológicos, pero también serán provisión, serán proveedores de muchas cosas. Y ustedes, me dice el Señor, ustedes la entregarán en el altar, porque ella es su hija también. Ustedes, dice el Señor, van a ser ustedes, Norma, quienes van a entregarla en el altar. Padre, te damos gracias, Señor. Levante un aplauso fuerte a la presencia del Señor. Es Dios. Yo sé que ya tenemos que irnos. Usted está pensando en el churrasco que se va a comer ahorita, pero Dios es bueno, Dios es fiel, Él siempre nos habla, y el Señor me da esa palabra y no quiero dejarlos a ustedes por fuera de esa palabra. Dios no nos ha dado muchos, pero nos ha dado los mejores, nos ha dado fieles, un ejército invencible. Y ahí están. No quiero que ninguno se me quede por fuera, pero ahí están Daniel, su familia, Juan, su familia, Javier, su familia. Léalo ahí, Jueces 7, el Señor me lo daba mientras Ede predicaba. Y dice: deshazte de los demás, no los necesitas. No quiero que usted piense que yo no lo necesito a usted. No, el Señor lo necesita a usted. El Señor lo va a usar, pero me refiero a veces creemos: Señor, necesito tener un equipo de 1000 personas para hacerlo. No,
Gedeón conquistó con los que Dios le había dado, con los fieles, con los que íntegros, con los que estaban ahí. Y eso me decía el Señor a mí: yo no te he dado muchos, pero te he dado los que son, te he dado fieles. Y sé que con esos vamos a vencer al enemigo. Anuncios rápido antes que usted se vaya. No se le olvide la reunión de mujeres el 19 de junio, es un viernes totalmente gratis. Pronto le va a llegar el link para que se pueda inscribir e inscribir a todas sus amigas, vecinas, familiares. Los bautismos en agua van a ser el primer domingo de julio, primer domingo del mes de julio. Bautismos en agua aquí en este lugar. Si usted se quiere bautizar, no se ha bautizado, quiere preguntar, por favor inscríbase, por favor pregunte. ¿Listo? Para los bautismos, es el primer fin de semana de julio. ¿Listo? ¿Algún otro anuncio tenemos? Jóvenes, ahí este sábado. Donaciones, si alguien necesita chaqueta, ropa, zapatos, con Claudia, por